En esta ocasión vamos a estudiar los conceptos relacionados a fuerzas inter- e intramoleculares, los cuales son importantes para comprender el concepto de enlace químico y de solubilidad de las moléculas orgánicas. Primero vamos a ver algunas definiciones de las fuerzas intermoleculares e intramoleculares y los tipos de las diferentes fuerzas que se presentan en cada una de ellas. El objetivo de esta presentación es orientar al estudiante acerca de los conceptos de fuerzas inter- e intramoleculares de las moléculas orgánicas. Primero iniciaremos con la definición. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas atractivas entre moléculas que permiten mantener la materia en estado líquido o sólido. Un ejemplo de ello son los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno entre moléculas de agua. Como se puede observar en la imagen, a través de líneas punteadas se presenta el enlace de hidrógeno entre el átomo de oxígeno, que es de color rojo, y el átomo de hidrógeno, que es de color blanco. Por su parte, las fuerzas intramoleculares son fuerzas dentro de la molécula que permiten unir átomos o moléculas. Un ejemplo de ello son los tipos de enlace, los cuales son enlace iónico, covalente y metálico. Como se puede observar en la imagen, vemos que el enlace covalente polar entre el oxígeno, que es el átomo de rojo, y el átomo de hidrógeno, que es blanco, sería un ejemplo de enlace covalente o fuerza intramolecular. Vamos a profundizar más en cada una de estas fuerzas a continuación. Iniciaremos entonces con las fuerzas intermoleculares, que son las que existen entre moléculas. Existen tres fuerzas principalmente, las cuales son dipolo-dipolo, enlace de hidrógeno y de dispersión del hondo. Las fuerzas dipolo-dipolo se presentan cuando una parte de la molécula está parcialmente positiva e interactúa con la parte parcialmente negativa de otra molécula. Más adelante veremos un ejemplo de ello. El enlace de hidrógeno se presenta entre un átomo de hidrógeno que está parcialmente positivo y átomos parcialmente negativos como el oxígeno, nitrógeno o flúor. Y en el caso de las fuerzas de dispersión de London, se presentan en moléculas apolares, son débiles y se caracteriza por una atracción por dipolos inducidos, es decir, que los centros de las cargas positivas y negativas cambian en magnitud y dirección, generando atracción instantánea entre las moléculas. Miremos entonces algunos ejemplos. Para el caso de la fuerza dipolo-dipolo, tenemos el ácido clorhídrico. Como observamos, tenemos el átomo de hidrógeno unido al átomo de cloro. Entre ellos se genera una carga parcialmente negativa en el átomo que es más electronegativo, que es el caso del cloro, y se forma una carga parcialmente positiva en el átomo menos electronegativo, que en este caso es el átomo de hidrógeno. Entre ellos entonces hay una fuerza de atracción que se denomina dipolo-dipolo. Para el caso del enlace de hidrógeno tenemos como ejemplo la molécula de amoníaco y de agua. Vemos cómo el átomo de nitrógeno tiene una atracción por el átomo de hidrógeno y en el caso del agua, el átomo de oxígeno tiene una atracción por el átomo de hidrógeno. Esto se debe a que el átomo de nitrógeno y el átomo de oxígeno son electronegativos, lo cual permite entonces una atracción con el átomo de hidrógeno, que en este caso es positivo. También vemos en la molécula de ácido 4-hidróxido benzoico cómo puede formarse un puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno entre el átomo de hidrógeno que presenta el grupo hidroxilo y el átomo de oxígeno que está presente en el grupo ácido carboxílico. Recordemos, los enlaces de hidrógeno se presentan entre un átomo de hidrógeno y átomos electronegativos como el nitrógeno, oxígeno y flúor únicamente. También en las fuerzas de dispersión de London tenemos otro tipo de interacción. Para ello entonces traemos a colación la molécula de helio. En este caso vemos entonces que hay una atracción instantánea entre el átomo de helio 1 y el átomo de helio 2. ¿Cómo se da ello? Se da un momento instantáneo entre una carga parcialmente positiva y la carga parcialmente negativa del otro átomo.
Decimos instantáneamente dado que hay una atracción entre el núcleo de uno de los átomos y los electrones más externos del otro átomo. Recordemos que el núcleo tiene carga positiva debido a los protones y los electrones tienen una carga negativa. Por otro lado, entonces tenemos las fuerzas intramoleculares, que son las que permiten que se mantengan unidos los átomos en una molécula. Es decir, este es dentro de la molécula. ¿Qué tipos de fuerzas podemos encontrar? Encontramos tipos de enlace iónico, covalente y metálico. El covalente se divide en covalente polar y no polar. Vamos a ver cada uno de ellos. El enlace iónico es el resultado de la atracción electrostática entre iones de cargas opuestas y de acuerdo con la diferencia de electronegatividad de estos átomos se define que es un enlace de tipo iónico si esta diferencia es mayor a 1,7. En el caso de los enlaces covalentes, se forman entre átomos no metálicos que tienen electronegatividad similar y se caracterizan por formar un octeto con los electrones de cada átomo. ¿Cómo se puede definir si es un enlace covalente polar o no polar? Entonces, el enlace covalente polar se forma con átomos que presentan electronegatividades ligeramente diferentes, donde la diferencia de estas está entre 0,4 y 1,7. Pero si la diferencia de electronegatividad es menor que 0,4, se denomina o se clasifica como un enlace covalente no polar. En el caso de metálicos, esta se da entre átomos metálicos, es una característica principal, los elementos deben de ser metálicos o los átomos deben de ser metálicos, y se forma por la atracción de los electrones que están en movimiento en una nube electrónica. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Para el caso del enlace iónico, donde decimos que si la diferencia de electronegatividad es mayor que 1,7, tenemos como ejemplo el cloruro de sodio. Vemos cómo la electronegatividad del sodio, que es 0,9, y la del cloro, que es 3, al hacer la resta vemos que es 2,1, lo cual nos indica que sí es un enlace iónico. Recordemos que estos valores de electronegatividad se pueden observar o se pueden encontrar en la tabla periódica. Por otra parte, para determinar el enlace covalente polar, tenemos como ejemplo el ácido clorhídrico, donde vemos que la electronegatividad del hidrógeno es 2,1 y la del cloro es 3. Haciendo la diferencia de estos valores nos da que la diferencia de electronegatividad para este caso es 0,9, lo cual nos dice que está entre 0,4 y 1,7 para enlaces que tienen un tipo de enlace covalente polar. En el caso del enlace covalente no polar tenemos como ejemplo el metano, en el cual la electronegatividad del átomo de hidrógeno es 2,1 y del átomo de carbono es 2,5. Hacer la diferencia de estos dos nos da de 0,4. Siempre debemos tener en cuenta al hacer diferencias de electronegatividades que debemos identificar los átomos que componen la molécula y para ello entonces debemos escribir o dibujar la estructura. Una vez tengamos claros cuáles son los átomos, buscamos en la tabla periódica los valores de electronegatividad y hacemos la diferencia para conocer cuál es este valor y poderlo clasificar como iónico, covalente polar o covalente no polar. En el caso del enlace metálico, tenemos como ejemplo la plata, el cual es un metal. Y como se observa, los electrones de los átomos están distribuidos a lo largo de la red. ¿Cómo sabemos si el compuesto que estamos estudiando es un metal? Debemos tener en cuenta que los átomos que presente este compuesto deben estar clasificados en la tabla periódica como metales. Ahora bien, estas fuerzas son importantes dado que tienen influencia en las propiedades de las moléculas como el punto de ebullición y el punto de fusión. El punto de ebullición se define como la temperatura a la cual la energía térmica de las partículas que se mueven en el seno de un líquido es igual a las fuerzas intermoleculares que las mantienen en dicho estado líquido. Un ejemplo de ello es cuando el agua se evapora. Como vemos en la imagen, en la parte inferior izquierda, las moléculas de agua que están en el líquido van pasando a un estado, en este caso gaseoso, debido a que esa energía térmica aumenta y se van rompiendo esas interacciones intermoleculares de las moléculas en estado líquido.
Por su parte, el punto de fusión se define como la temperatura a la cual la energía térmica de las partículas que se mueven en el seno de un sólido es igual a las fuerzas intermoleculares que las mantienen en dicho estado sólido, es decir, la temperatura a la que el sólido y la fase líquida están en equilibrio. La imagen que se presenta en la parte inferior a la derecha nos muestra cómo, en una primera parte, esa red cristalina o ese sólido va formando unas esferas más desordenadas hasta que finalmente se desordenan completamente. ¿Esto qué significa? Significa que se rompen esas fuerzas intermoleculares que están presentes en la red de cristalina para que pueda pasar del estado sólido a un estado líquido. ¿Cómo se traduce lo que acabamos de ver anteriormente? Es decir, ¿cómo podemos hacer una relación entre las fuerzas intermoleculares y las propiedades como punto de ebullición y punto de fusión? Aquí tenemos algunos ejemplos. El primer caso, que es el metano, que presenta una fuerza de tipo dispersión de London, vemos que el valor del punto de ebullición es menos 162. En el caso del fluorometano, que presenta un tipo de fuerza dipolo-dipolo, el punto de ebullición es de menos 78.2. Y el metanol, que presenta un tipo de fuerza de puentes de hidrógeno, presenta un punto de ebullición de 65. Si analizamos los valores, vemos que el metanol es el que presenta un valor mayor de punto de ebullición. ¿Qué significa eso? Significa que requiere mayor energía para romper esas fuerzas intermoleculares y poder pasar este compuesto de estado líquido a gaseoso. Es decir, en ese orden de ideas, que las fuerzas de tipo puentes de hidrógeno presentan una mayor fuerza con respecto a las fuerzas de London. Entonces podríamos hacer un aumento de menor a mayor, siendo las fuerzas de London de menor fuerza y las puentes de hidrógeno los que presentan un mayor carácter. Por su parte, en el caso de las fuerzas intramoleculares, es decir, donde se presentan enlaces iónicos, covalentes y metálicos, tenemos como ejemplo el cloruro de sodio para compuestos que tienen enlace de tipo iónico, los cuales presentan un punto de fusión de 801, el hidrógeno, que presentan tipos de fuerza o un enlace covalente que presentan un punto de fusión de menos 259, y el aluminio, que es característico de presentar enlaces metálicos, tiene un punto de fusión de 660. En este caso se tiene que los compuestos iónicos son los que presentan una mayor fuerza, es decir, se requiere mayor energía para romper este tipo de enlaces para poder pasar de un estado sólido a un estado líquido. Debemos tener en cuenta los siguientes conceptos que vamos a explicar a continuación, dado que esto nos permitirá conocer más adelante o relacionarlos con los enlaces orgánicos para tenerlo en cuenta posteriormente en conceptos como las reacciones químicas. Un concepto de interés que vamos a abordar son los electrones de valencia. Los electrones de valencia determinan el número de enlaces que puede formar un átomo. Se encuentran en la capa de mayor nivel de energía y el número de electrones de valencia de un elemento químico se determina de acuerdo con el grupo en la tabla periódica, es decir, en la columna vertical. ¿Por qué son importantes los electrones de valencia? Los electrones de valencia son los que van a determinar a cuántos átomos se puede unir y además nos van a permitir determinar qué capacidad tiene para poder aceptar otros pares de electrones. Vemos entonces cómo podemos ubicar o podemos determinar los electrones de valencia de cada compuesto. Como ejemplo, traemos el grupo del carbono. El grupo del carbono se encuentra en el grupo 14 o también denominado grupo 4 en números romanos. Vemos que en este caso, estos compuestos que se encuentran en esta columna presentan 4 electrones de valencia. Es decir, que estos elementos se pueden unir a otros 4 átomos, formar otros 4 enlaces, dado que presentan 4 electrones de valencia. Aquí representamos la tabla que nos indica que de acuerdo con cada uno de los grupos que se encuentren en cada uno de esos grupos, entonces cuántos electrones de valencia. Por ejemplo, los elementos que están en el grupo 1, que son los metales alcalinos, tienen electrones de valencia 1. O por ejemplo, los grupos del
el grupo 15 o grupo 5, que son los grupos del nitrógeno, significa que ellos presentan 5 electrones de valencia, o sea, se pueden unir o formar hasta 5 enlaces con otros elementos que se presentan en la tabla periódica. Por otra parte, tenemos o debemos tener presente otros conceptos como la regla del octeto. La regla del octeto se forma o se tiene en cuenta cuando se forma un enlace covalente. Esta nos dice que los átomos comparten los electrones hasta alcanzar la configuración de gas noble, es decir, completar sus octetos compartiendo pares de electrones. Recuerde que octeto se refiere a 8. Esta regla entonces también nos puede llevar a que se pueden presentar dos tipos de enlace, enlace sencillo o enlace múltiple. El enlace sencillo se forma con un par de electrones, es decir, como vemos en la parte izquierda inferior tenemos dos átomos de carbono. Cada una de esas rayitas significa que es un enlace y ese enlace está compuesto por dos electrones, o sea, un par de electrones. En el caso del enlace múltiple, que puede ser doble o triple, el enlace doble se forma con dos pares de electrones. Como se puede observar en la imagen, vemos que los átomos de carbono están unidos por 4 puntos. Quiere decir que 2 puntos es un par de electrones y por ello se dice que se forma por dos pares de electrones, formando lo que se representa con un doble enlace. Por su parte, el triple enlace, que se representa con 3 rayitas, se forma con 3 pares de electrones. Como se puede observar con los punticos, vemos que hay 3 pares de electrones, es decir, 2, 2 y 2, que nos representan los electrones que están formando ese enlace triple. Otro concepto de interés es la estructura de Lewis. Es importante saber cómo se dibuja la estructura de Lewis en algunos casos para poder determinar cuál es la estructura más estable de ese compuesto o de esa molécula. La estructura de Lewis es una forma de representar una molécula, donde se muestran los átomos mediante sus símbolos químicos. Por ejemplo, el símbolo químico del hidrógeno es H, los enlaces covalentes mediante líneas y los pares de electrones no libres mediante puntos. ¿Cuáles son los pasos para dibujar una estructura de Lewis? El primer paso es contar los electrones de valencia. Recordemos que ya sabemos cómo determinar los electrones de valencia, que es de acuerdo al grupo al cual pertenece el elemento. Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, tenemos que el hidrógeno tiene un electrón de valencia y como tenemos dos átomos de hidrógeno, entonces tenemos 1 más 1. En el caso del oxígeno, los electrones de valencia son 6. Entonces, el número de electrones de valencia que tenemos total es 8. Ahora, debemos contar los pares de electrones. Como son pares, dividimos por 2, 8 dividido 2 da 4. Entonces tenemos 4 pares de electrones. Tercero, debemos ubicar los átomos, ¿sí? Entonces dibujamos los átomos de hidrógeno, que son 2 y un oxígeno. Paso 4. Debemos localizar los pares de electrones que forman enlace. Es decir, ¿quiénes están formando enlace? En este caso, un electrón del hidrógeno forma un enlace con otro electrón de oxígeno. Entonces, por eso ubicamos 2 puntos entre el hidrógeno y el oxígeno. El quinto paso es completar los octetos con los pares de electrones libres, es decir, que se cumpla la regla del octeto, o sea que tengamos 8 electrones alrededor del átomo. Para este caso, el oxígeno lo puede tener. Entonces ubicamos, vemos que ya teníamos anteriormente 4 pares de electrones, teníamos 4 electrones, ahora nos faltan otros 4 electrones por ubicar y esos son los pares de electrones libres. Se llaman pares de electrones libres porque no están formando ningún tipo de enlace. Y finalmente el paso 6, que se representan los enlaces. Entonces, como el átomo de hidrógeno y el oxígeno están formando enlaces, tenemos que dibujar una línea y los pares de electrones quedan como puntos, como se diferenció en la definición anterior. También tenemos el concepto de resonancia. La resonancia se presenta en algunas estructuras donde no se puede escribir o dibujar con una sola estructura de Lewis, por lo cual los electrones se pueden estar descolocalizados y presentar una combinación de estructuras, por ejemplo el ozono y el ion nitrato. Vemos que el ozono presenta
dos tipos de estructuras, es decir, podemos tener un enlace doble a un lado del oxígeno u del otro. Y en el caso de nitrato o del ion nitrato, vemos que este puede estar formando un doble enlace entre los tres diferentes oxígenos, como se puede apreciar. La carga formal es otro concepto que es importante. La carga formal permite determinar la contribución del átomo en la molécula que conforma o su carga parcial, y se determina de acuerdo con esta ecuación, la cual define donde V es el número de electrones de valencia del átomo libre, que ya sabemos cómo determinar los electrones de valencia. L es el número de electrones que están unidos como pares libres, ya sabemos que los electrones libres son los que nos están formando enlace, y S es el número de electrones que están unidos al átomo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos determinar la carga formal del ion tiocianato? Primero debemos contar los electrones de valencia. Entonces, sabemos que, de acuerdo al grupo al que pertenece el elemento, ese es el caso donde podemos determinar los electrones de valencia. En el caso del carbono pertenece al grupo 4, por eso tiene 4 electrones de valencia. El nitrógeno pertenece al grupo 5, por eso tiene 5 electrones de valencia. Y el azufre pertenece al grupo 6, por eso tiene 6 electrones de valencia. Luego debemos dibujar la estructura de Lewis, que ya sabemos cómo se puede dibujar de acuerdo con los pasos que vimos previamente, donde debemos tener en cuenta que tenemos que ubicar los átomos, debemos representar los enlaces con líneas y los pares de electrones libres como puntos. El paso 3 es asignar los electrones que posee cada átomo. Entonces, en el caso del nitrógeno, él posee 6 electrones. ¿Por qué? Tiene 2 pares que son libres, que son los 2 punticos, los 4 punticos, y tiene otros 2 que están compartiendo con el carbono. Entonces tenemos 6 electrones allí. Sobre el carbono hay 4 electrones. ¿Por qué? Se está compartiendo 2 con el nitrógeno y 2 con el azufre. Y el azufre tiene 6 electrones, tiene 2 pares de electrones libres que son los punticos y 2 electrones que está compartiendo con el átomo de carbono. Y finalmente se halla la carga formal, donde nos da que es menos 1. ¿Cómo sabemos que es menos 1? Como nos dice la ecuación, V menos L más 1 medio de S. Ya habíamos determinado que L más 1 medio de S es, por ejemplo, para el caso del nitrógeno 6. Entonces, si V para el caso del nitrógeno, o sea de N, es 5, 5 menos 6 me da menos 1. Para el caso del carbono, V para el carbono, o sea para C es 4, 4 menos 4 da 0. Y para el azufre 6 menos 6 da 0. Entonces, la carga formal de ese ion es menos 1 y está dada por el átomo de nitrógeno, que es más electronegativo. Finalmente, como conclusión de esta presentación, tenemos que las fuerzas inter e intramoleculares determinan las propiedades de las diferentes moléculas, tales como tipo de enlace, estado de agregación, punto de ebullición, punto de fusión, entre otros, y que además es importante conocer unos conceptos previamente antes de abordar otros temas como solubilidad, que veremos más adelante. Estas son las referencias de las cuales se consultaron los diferentes temas. No olviden que Carey, Química Orgánica, es muy importante y es una de las referencias que tenemos en el entorno de conocimiento en campus. Muchas gracias por su atención y espero que sea de gran ayuda este material.